quisiera decir lo siguiente. A mí me escribe mucha gente, producto de que yo predico el Evangelio, mucha gente en forma bastante hipócrita, fingiendo que ellos también piensan y creen igual que yo, y me dicen, a ver, don Ulises, está bien, usted dice que cuando uno es salvo ya uno peca y no es condenado nunca más. Sí, pero ¿qué pasa con la santificación, don Ulises? Porque se supone que la prueba de que una persona ha nacido de nuevo es que vive una vida en santidad, muestra obediencia. Entonces yo lo freno en seco. Y yo le digo, la prueba de que una persona ha nacido de nuevo y ha sido sellada con el Espíritu Santo es que esa persona, por el Espíritu Santo que está en él, anuncia el Evangelio a los demás. Y les predica a las personas en la condición terrible y espantosa en la que se encuentran. Eso hace un salvado. Va en pos de las personas que no han sido salvas, que están en el camino ancho, y les indica que van marchando por el camino ancho rumbo al infierno, que están condenadas por haber pecado y necesitan ser salvas. Les hacen entender, el verdadero salvado hace entender a las demás personas en la condición en la que se encuentran. Los despierta, porque están como dormidos las personas que van marchando al infierno. Oye, querido amigo, vas marchando al infierno porque pecaste y necesitas la salvación de tu alma. Yo te muestro a Cristo, la puerta estrecha, entra por ella, se entra por la fe, se entra creyendo que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es una prueba de que una persona ha sido salva. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo entra a morar dentro, el Espíritu de Cristo hace exactamente lo mismo cuando Cristo estaba aquí en la tierra. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, cuando Cristo estaba a punto aquí en la tierra, a punto de ascender a los cielos, da la gran comisión a sus creyentes y le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, creyentes míos, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y como resultado de haber creído con fe, yo le sumergiere el Espíritu de Cristo, el Espíritu mío, el Espíritu Santo dentro de él, bautismo, fuere bautizado con el Espíritu Santo, esa persona será salva. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Y envía a Cristo. Ahora cuando Cristo entra a morar dentro de un salvado, hace exactamente lo mismo. En Romanos capítulo 10, versículo 15, dice allí respecto del Evangelio, ¿y cómo la gente del mundo van a oír el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Cómo oirán las personas el Evangelio si no hay quien se los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién envía a predicar el Evangelio? El Espíritu de Cristo. Entonces, una prueba de que una persona realmente ha nacido de nuevo no es su santificación, es que él es enviado constantemente a predicarles a las personas perdidas la salvación consumada por Cristo, para que ellos la crean con fe y la hagan efectiva. Porque la salvación, la vida eterna, se hace efectiva por la fe. ¿Cuáles son los frutos de un verdadero salvado? Otros salvados. La espiga de trigo y la espiga de cizaña. Recordemos que el Señor nos enseña que hay un campo de trigo, donde fue sembrada trigo, pero en la noche vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Y resulta que la espiga de trigo y la espiga de cizaña son idénticas. No se puede saber cuál es cuál, salvo hasta que llega el tiempo de la siega. ¿Y por qué se puede distinguir en el tiempo de la siega? Porque durante el tiempo de la siega, la espiga de trigo empieza a encorvarse por el peso de los granos, los frutos de la espiga de trigo. Y el trigo cae en tierra y se pudre el grano. Y al pudrirse crece otra espiga de trigo. Entonces el trigo se reproduce. En cambio la espiga de cizaña queda erguida. No produce fruto. Eso de estar erguida la espiga de cizaña está representando el orgullo. O sea, ¿cuáles son los frutos de una persona que es un falso salvado? Que no ha sido salvo realmente. Es un falso salvado. Se parece a un verdadero salvado, pero no lo es. Es una espiga de cizaña. Se parece a la espiga de trigo. ¿Cuáles son los frutos de un falso salvado? Obras, conducta moral, obediencia a la ley. Porque esa persona no ha creído que Cristo le salvó. Dice que Cristo le salvó, pero no está convencido. O sea, no ha creído con fe. Y para poderse asegurar, él dice que la salvación es por lo que Cristo hizo, más lo que yo tengo que seguir haciendo.
Y como tengo que seguir haciendo, tengo que estar cumpliendo la ley. Está dependiendo de las obras de la ley. Todavía está dependiendo de las obras de la ley. Entonces, los frutos de un falso salvado es una conducta en integridad moral, respetando la ley, vinculándose con la ley. En Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ante el gran trono blanco. Ahí no hay salvación. Versículo 20, Romanos 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. El injusto no va a ser declarado justo por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que Dios entregó la ley para que el hombre entienda que no la puede cumplir, que el pecado muere en él. Ahí está el propósito. Pero el espíritu religioso lo convierte al revés. ¿Me entienden? Dice que la salvación es por lo que Cristo hizo, más lo que tú tienes que hacer en obediencia a la ley. Y Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. O sea, ante los ojos de Dios la persona es un adúltero, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un estafador, un borracho. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Dice Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira lo que dice Santiago 2.10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos. En un punto. Santiago 2.10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Y ahora tenemos Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 2.16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La dependencia a las obras de la ley ocurre en una persona que no ha sido salva, no ha creído que Cristo ya le dio la inmortalidad, que le dio ya la vida eterna, la salvación de su alma. Porque si lo hubiese creído, no estaría él, para la salvación de su propia alma, dependiendo de estar cumpliendo la ley. Porque si hubiese creído que ya Cristo le salvó, para ser salvo él, no estaría dependiendo de él, para poder ser salvo. Si hubiese creído que ya Cristo le salvó. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Basta que Dios le detecte a una persona religiosa, basta que Dios le detecte la más mínima dependencia de la persona en cuanto a la salvación del alma de la propia persona, para que Dios le impute a esa persona que esa persona está dependiendo de él todavía, y por lo tanto no creyó que Cristo le salvó. Porque si hubiese creído que en la cruz del Calvario Cristo ya le salvó de toda condena, no estaría dependiendo de él, para según él por fin ser salvo. ¿Me encuentra lógica lo que estoy diciendo? Entonces el espíritu religioso dice que creen en Cristo, pero todavía están dependiendo de las obras de la ley. O sea, todavía siguen bajo maldición. Y al no haber creído, no les permite entrar al reposo. No les permite entrar por la puerta estrecha. Los hace estar procurando entrar. Y estarán procurando entrar porque no habrán entrado. Porque si hubiesen entrado por la puerta estrecha, no estarían procurando entrar. En Lucas 13:24, Cristo le dice a la gente israelita de común y corriente, del vulgo, respecto de los fariseos, de la casta religiosa. Le dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Está apuntando a los religiosos. Toda gente religiosa dice que Cristo los salvó. Pero los salvó de una vida en el pecado. Porque ellos hablan de la santificación. Cristo nos dio un poder para nosotros llegar a la superioridad moral, digamos. Llegar a la sublimación moral. Nos dio poder el Señor. Para llegar a un momento en nuestras vidas en que de ahí en adelante ya no pequemos más. Eso es lo que ellos tienen en su cabeza. Significa que ellos no han cambiado su mente. No han cambiado su mente y la han conformado a lo que dice la Biblia. No se han arrepentido para salvación. En los videos, Mauricio y yo he hablado acerca del arrepentimiento.
en la palabra etimológica de la palabra arrepentimiento, que en griego es metanoia, y es una transformación completa de la mente, para que el hombre cambie su manera de pensar completamente respecto de sí mismo, que se vea como está, corrompido. Entonces alguien me decía a mí, a ver, don Ulises, a ver si le entendí bien. Usted está diciendo que usted es del credo de que ahora el salvado puede pecar todo lo que quiera, por lo tanto él con la fe en el Evangelio ya tiene la inmortalidad, que puede pecar todo lo que quiera. ¿Y en qué queda la santificación, don Ulises? Entonces yo le dije, mire caballero, usted me está diciendo hermano Ulises a mí, yo lo voy a decir con todo respeto, sin ánimo de ofenderle. Usted no es mi hermano en la fe. Usted es una persona que está en la dependencia. Se vislumbra en usted que usted todavía no ha entrado a la salvación. Está procurando entrar por mérito suyo. ¿Me entiende? Y le dije, mire, ¿cómo usted no se da cuenta, mi querido amigo, que siempre el pecado trae consecuencias terribles para la vida humana? Que no hay que pecar. Eso lo sabe no solamente un niño de enseñanza básica. Eso lo sabe hasta un niño de kindergarten, de párvulo. O sea que yo tendría que a usted enseñarle igual que un párvulo. No peque, el pecado es malo, apartes el pecado. Eso es obvio, eso es obvio. Esto es una enseñanza muy básica. Entonces, parece, mi amigo, que usted tiene un déficit atencional o tiene problema de intelecto. Parece que usted no tiene problema de intelecto. Usted a lo mejor tiene algún problema de deficiencia mental. Porque resulta que cualquier ser humano tiene aquí en el corazón una ley escrita, que dice Romanos 2, que es la conciencia que nos acusa lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando estamos haciendo algo malo, la conciencia nos acusa. Todo ser humano tiene una ley escrita en el corazón. ¿Lo puedes mencionar, Mauro, en Romanos capítulo 2? A ver, yo lo voy a leer acá. No es necesario. Dice, la conciencia, la ley escrita en el corazón. Romanos capítulo 2. Romanos 2:5. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o sus razonamientos los acusan, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Cualquier ser humano cuando hace algo malo, su conciencia le acusa. ¿Por qué ustedes creen, mi querido amigo, que hay tanta drogadicción? ¿Por qué los carteles tienen tanto éxito con el tráfico de drogas? ¿Por qué? Piensen un poquito. ¿Por qué el ser humano acude a las drogas? ¿Por qué hay tanto alcoholismo? Porque es una forma de evadir la conciencia que acusa al ser humano. Que hay un Dios, que hay un infierno. Y la conciencia siempre está diciéndole al ser humano, pecaste, hiciste lo malo, estás condenado, necesitas salvación, necesitas a Cristo. Y no, el ser humano quiere callar la conciencia y acude a las drogas, acude al alcohol. ¿No es verdad, Mauricio, que la gente acude a las drogas por esto? Para callar la conciencia. Exactamente. ¿Tienes algo que decir al respecto? Sí. ¿Te acallan la conciencia por las drogas o no? ¿O vas a decir algo? Por supuesto. Querido amigo, mire, entonces esta persona que me decía, ¿en qué queda la santificación? La santificación solamente aplica a la persona ya salvada. Y la santificación es un proceso dinámico, nunca es estático. ¿Qué significa dinámico? Que puede ser creciente o incluso puede ser decreciente. Y cuando empieza a ser decreciente, el Padre Celestial a su Hijo, porque estamos hablando de los salvados, la santificación solamente ocurre en los salvados, no en los del camino ancho, no los que no han entrado por Cristo, los perdidos no. La santificación siempre tiene que ocurrir en el salvado. Tiene que santificarse en un progreso ascendente. Pero si la persona queda estática y empieza a decrecer en la santificación, el Padre lo va a disciplinar. Y entonces solamente para los salvados, solamente para los salvos que tienen vida eterna ya, que ya entraron por Cristo al camino angosto, desde el camino ancho, está 1 Corintios 11, versículos 29, 30 y 31. Se está incluyendo Pablo. Él se está haciendo parte, Pablo, el apóstol Pablo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. El dormir del cristiano, muerte física, está durmiendo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, se está incluyendo Pablo. Se está haciendo parte con aquellos a los cuales le está escribiendo Pablo. Porque le está escribiendo a la iglesia, a los salvados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Mas siendo juzgados somos castigados por Dios, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Las personas del mundo, del camino ancho al pecar, ellos van condenados al infierno. Los salvados al pecar somos castigados por el Señor, castigados. Y uno de los máximos castigos que el padre se ve forzado a tener que infringir sobre su hijo que se porta mal, que está pecando mucho, es que le quite la vida física. Y ahí tenemos nosotros el pecado de muerte, pero de muerte física, no de la muerte del alma. Fíjense ustedes que en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan está dejando muy claro que esa epístola ha sido escrita a personas con vida eterna, solamente a personas con vida eterna. 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros los salvados, a la iglesia. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los 5 capítulos de la primera epístola de Juan, con todos sus versículos. El versículo que viene, el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, versículo 13, 14 y 15. Versículo 16. Siempre está hablando a personas con vida eterna. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si yo veo a mi hermano, que es salvo, tiene vida eterna, cometer pecado que no sea de muerte, por ejemplo, está tomando alcohol, está fumando, Dios lo puede reprender, pero no es tan grave como para que Dios le quite la vida física, para que Dios lo mate. Entonces yo pido a Dios, Padre Celestial, le ruego por mi hermano Mauricio, haga que él deje de estar fumando, de estar cometiendo pecados. Y Dios le dará vida, no lo va a matar. No es un pecado tan severo como para que Dios se vea obligado a quitarle la vida física. Pero si mi hermano Mauricio está cometiendo pecados gravísimos, esos pecados, dice el apóstol Juan, yo no digo que se pida por esos pecados. No, Dios no va a escuchar. Dios se va a resolver a quitarle la vida, a matarlo. Pecado de muerte, el pecado que obliga a la muerte física a mi hermano Mauricio. Y mi hermano muere y se va al cielo antes de tiempo. Y para mi hermano eso es pérdida. Porque todo el tiempo que el salvado está en la tierra, puede correr su carrera por las coronas, ganar almas para Cristo y ser premiado en el tribunal de Cristo. Pero si se ve Dios obligado a quitarle la vida física porque está pecando mucho, tener que disciplinarlo severamente, es pérdida para mi hermano. ¿Me entienden? Entonces tenemos 1 Corintios capítulo 11, versículos 30, 31, 32, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen, murieron, porque estaban tomando la cena indignamente. Estaban participando de la cena del Señor, el memorial de Cristo, tomando el pan, bebiendo el vino, símbolo de su sangre bendita, y estaban teniendo una vida oculta, inmoral. Y Dios lo supo y no se santificaban, no se apartaban del pecado. Entonces Dios empezó a disciplinar, porque eran salvos. Esto de la disciplina, nunca Dios lo ejerce sobre personas que no son hijos. En Hebreos 12, versículos 5 al 8, dice, Dios al que ama disciplina y azota. ¿Te acuerdas, Mauricio, cuando mi papá sacaba la correa? Porque parece que hay gente que esto no lo entiende. Cuando yo me portaba mal, mi papá llegaba a casa y decía, te dije que me hicieras caso a estos mandamientos y no lo hiciste. Y mi papá sacaba la correa y me daba correazo, me golpeaba en los cachetes, en las piernas. Y yo, ay, papá, no me golpees más, no, papá. No lo hagas más, obedéceme, obedéceme. Estás indisciplinado, no me haces caso a mis mandamientos, porque era mi papá. Y el Padre Celestial, que es mejor papá que cualquier papá, a sus hijos lo disciplina cuando sus hijos cometen pecado. No le va a tolerar que sigan cometiendo pecados como los que no son sus hijos. No somos bastardos nosotros. Nosotros no somos bastardos, somos hijos del Señor. Ahora, si yo veo muchachos jugando en la plaza, ¿ya? Yo llevo a mis hijos a jugar a la plaza y se juntan con otros muchachos, con otros hijos. Y estas personas, estos niños, empiezan a ser indisciplinados, a ser atrevidos con las personas que van pasando por la plaza, a faltarle respeto a los adultos. Y yo veo que esos chicos están siendo bastante atrevidos y teniendo conductas pecaminosas, insolentes. Yo no puedo disciplinarlo a ellos. ¿Y por qué? Porque no son mis hijos. Yo no puedo tomarle de la oreja a un chico y decirle, a ver, ¿por qué está siendo atrevido con los adultos? Porque capaz que venga el papá de ese chico y me diga, a ver, ¿qué le pasa a usted?
¿Usted es el papá de ese hijo, de ese niño? No, no soy el papá. Entonces, ¿por qué lo está disciplinando? Déjeme que la disciplina la haga yo. Y estaría en su justo derecho. Pero si yo veo a mi propio hijo teniendo esa conducta atrevida con los mayores, yo vengo y lo tomo de la orejita y le digo, a ver, hijo mío, nunca más, no le falte el respeto a los adultos, respete a los mayores, no sea atrevido, no hable garabato, porque es mi hijo. Aquí está la diferencia entre los que no son hijos de Dios, los del camino ancho que no han sido salvos, y los que ya entraron por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida, los que ya son salvos, son hijos. Dios no le va a tolerar que ellos vivan una vida desenfrenadamente en pecado. A los que no han sido salvos, Dios le va a permitir que ellos cometan pecado, pequen, y nunca les suceda nada, porque no son hijos de Dios. Dios estará extendiéndole la misericordia, no los va a matar, porque Dios quiere que ellos se arrepientan en vida y crean en el Evangelio. Les va a extender su misericordia. Entonces esas personas pecan, matan, roban y nunca les sucede nada. Pero el salvado, que se da licencia para pecar, mata, roba, fornica, Dios nos libre de matar, ¿verdad? Pero se emborracha, tiene sexo con mujeres. Entonces tarde o temprano Dios sacará la correa y lo va a disciplinar. Entonces tenemos 1 Corintios capítulo 11, versículos 29, 30 y 31, o 30, 31 y 32, donde hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen por causa de disciplina. Dios mandó enfermedades, debilitamientos del cuerpo, también mandó muerte física, muchos duermen. Y también tenemos, aparte de 1 Corintios 11, versículos 30, 31 y 32, tenemos Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama, disciplina. Y saca la correa y produce dolor, golpecitos, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y por qué es objeto de los azotes, de la disciplina? Porque el salvado está cometiendo muchos pecados y tiene que ser frenado en su pecaminosidad. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, si ustedes están pecando y se deja sin disciplina, como le ocurre a los que no son hijos, entonces ustedes no son hijos, son bastardos, no son hijos. Entonces, esta es la razón por la cual hay personas que están viviendo en las congregaciones cristianas, que son la religión, que son bautistas, pentecostales, adventistas, presbiterianos, calvinistas, una serie de religiones, y están ahí en la liturgia, perseverando en su liturgia, y luego ellos como que se desertan y se salen. Entonces, los que están ahí perseverando en la religión dicen, se fueron al mundo. Y los pentecostales dicen, perdieron la salvación. No, la salvación no se pierde. Ellos nunca fueron salvos, que es muy diferente. Y cuando están ahora volviendo a una vida mundana, tienen mucho éxito. Nunca les sucede nada. No le viene ninguna desgracia, no lo despiden del trabajo, no tienen una pérdida laboral, una pérdida de salud, no entran en aflicción de su cuerpo, no hay debilitamiento del cuerpo, no hay enfermedades. Todo sigue igual. ¿Y por qué? Porque son bastardos, no son hijos, nunca fueron salvos. Pero Dios no le va a tolerar a un hijo de él que le ocurra lo mismo que a las personas que no han sido salvas. Va a intervenir. Esa es la razón por la cual a estas personas que me dicen, don Ulises, ¿y qué pasa con la santificación? ¿O usted es de ese credo de que dice que una vez salvo, siempre salvo? Absolutamente sí. Sí. Porque eso es vida eterna. Salvo, siempre salvo. Vida eterna. Inmortalidad para el alma. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, leemos, pero manifestada ahora la gracia, ¿ya?, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien quitó la muerte contra el alma y sacó a luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Inmortalidad para el alma. ¿Qué significa, Mauricio, inmortalidad para el alma? Inmortal. Que cuando yo peco, que es lo que me condenaba mi alma a la muerte, ya no ocurre más. Inmortal. ¿Qué es lo que es vida eterna? Siempre existir en estado de vida. Eso es vida eterna. Eso fue lo que consumó Cristo en la cruz. Es la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22, 18. La promesa que Dios nos hizo a nosotros en Juan 10, 28. Lo que tenía que consumar el Señor Jesucristo respecto al mandamiento que le dio el Padre. Poner su vida y volverla a tomar. Y fíjense ustedes que en Juan capítulo 19, versículo 25 al 30, vemos que todavía estaba en la cruz el Señor. La oscuridad que se había venido sobre todo el mundo, como dice Mateo 27, versículos 45-46, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, el Padre le quita el amparo,
al alma de Cristo. El Cristo entró en muerte eterna porque Él sale de su cuerpo y entra en la eternidad. Pero luego Cristo tenía que consumar lo que el Padre le encomendó, tomar su vida. O sea, su alma volvió a su cuerpo moribundo, volvió a la vida física, habiéndonos sustituido la condena a la muerte eterna del alma. Volvió a tomar su vida, que era lo que el Padre le había encomendado. Poner su vida y volverla a tomar, la de su alma, no la de su cuerpo. Pero cuando Cristo volvió a tomar la vida de su alma, o sea, entrando al cuerpo, volviendo a tomar su vida física, entrando el alma al cuerpo físico, en Juan 19:28 dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Porque en Juan 19, versículo 25 al 30, leemos que ahora las tinieblas se habían despejado. O sea, ahí nos está dando una luz de que algo maravilloso había ocurrido. ¿Ah? Y el Señor Jesucristo, ahora Él mira a María y mira a Juan, que estaban contemplando la cruz. Y el Señor le dice a María, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Y Juan consigna, desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Y lo más precioso que nosotros oímos es el versículo 28, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Todo consumado, qué precioso. La promesa que Dios le hizo a Abraham, completamente consumado. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, consumado. Salvación de todas las almas. La promesa que Él nos había hecho a nosotros, yo le doy vida eterna, Juan 10:28, completamente consumado. Lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar, completamente consumado. Y estaba a punto de agonizar el Señor, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Cristo nos salvó el alma por sustitución de condena contra el alma, muerte eterna. Sí, y todavía no había muerto físicamente. Ahí está la prueba de que la salvación no era por muerte física de Cristo, era por la muerte del alma de Cristo. Porque antes de morir físicamente ya sabía Cristo que estaba todo consumado. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija, dice Juan 19, versículo 25 al 30, estaba allí una vasija llena de vinagre, y los soldados romanos empapándola en poca en vinagre, se la acercaron a la boca. Tenía que cumplir el Salmo 22. En el Salmo 22 dice, mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hubo tomado el vinagre, ahí pudo exclamar lo que ya sabía que estaba todo consumado. Y Cristo, estando a punto de entregar su espíritu, dijo a gran voz, ¡Finish! Y entregó su espíritu. ¡Tetelestai! ¡Consumado es! Y entregó su espíritu. Ahí nos salvó el alma el Señor. Antes de morir físicamente, nuestras almas quedaron salvadas de la condena penal. Aquel que experimentó la condena penal por los pecados nuestros que le fueron imputados a Él fue Cristo. Los pagó en vez de nosotros. Ahí está la vida eterna. En esto hay que creer con todo el corazón. Esto es Evangelio. Mauricio.